Llegué del banco cuando escuché a mis hijos en el patio. ¿Por qué él todavía está vivo? Garantizaste que funcionaría. Mi nuera Ángela respondió con frialdad, intentemos otra cosa esta noche. Me helé completamente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban planeando matarme. Pero no dudé. Caminé directamente hacia ellos, y lo que hice esa tarde transformó sus sonrisas confiadas en pura desesperación. Soy Antonio, tengo 71 años, y hasta ese momento había sido solo un padre viudo que creía haber criado hijos decentes. Durante 45 años de matrimonio con Rosa, sacrifiqué todo por mi familia. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil, me perdí cumpleaños, vacaciones, noches de sueño, todo para que Eduardo y Jorge tuvieran una vida mejor que la mía. Cuando Rosa murió hace 3 meses, pensé que al menos tendría el apoyo de mis hijos en mi vejez. ¡Qué ingenuo fui! Mi rutina había sido la misma durante décadas. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, preparaba café en la vieja cafetera que Rosa me regaló en nuestro 10º aniversario, y revisaba las facturas que siempre llegaban puntualmente. Vivía con $150 semanales de pensión, una cantidad que apenas me alcanzaba para los medicamentos, la comida básica y los servicios de la casa. Pero nunca me quejé. Había aprendido a vivir con poco, a estirar cada dólar como si fuera de goma. La casa donde vivía era la misma que habíamos comprado Rosa y yo cuando Eduardo tenía 5 años y Jorge apenas 3. Una construcción sencilla de 2 pisos, con paredes color crema que ya necesitaban una mano de pintura, un jardín pequeño donde Rosa cultivaba sus rosas rojas, y un patio trasero donde los niños solían jugar fútbol hasta que oscurecía. En la sala, sobre una mesa de madera gastada, mantenía las fotografías familiares, nuestra boda, los primeros pasos de los niños, graduaciones, navidades. Recuerdos de cuando éramos felices. Después del funeral de Rosa, Eduardo y Jorge comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era genuina preocupación filial. Papá, no puedes seguir viviendo solo aquí, me decían. Esta casa es muy grande para ti. Ángela, siempre con su sonrisa perfecta y sus vestidos elegantes color verde esmeralda, asentía y agregaba, deberías considerar un hogar de ancianos. Hay lugares muy bonitos donde estarías mejor cuidado. Pero yo me resistía. Esta casa era todo lo que me quedaba de Rosa, cada rincón tenía su esencia. El dormitorio donde habíamos compartido miles de noches, la cocina donde ella preparaba mis comidas favoritas, incluso el baño donde guardaba su perfume que aún no me atrevía a tirar. No podía abandonar estos recuerdos por comodidad ajena. Esa mañana, como todos los viernes, había caminado las 6 cuadras hasta el banco del barrio. Era mi ritual semanal, retirar mis $150, comprar pan fresco en la panadería de Don Miguel, algunas verduras en el mercado, y regresar a casa antes del mediodía. El cajero, un joven llamado Carlos que ya me conocía, siempre me saludaba con respeto. Buenos días, señor Antonio. Su pensión está lista. Era uno de los pocos momentos de la semana donde me sentía como una persona normal, no como una carga. Al regresar a casa, noté que el portón de metal estaba entreabierto. Eso era extraño porque siempre lo mantenía cerrado con llave. Eduardo y Jorge estaban en el patio trasero junto con Ángela. Hablaban en susurros, pero sus voces llegaron hasta mí con una claridad que me heló la sangre. Este veneno debería haber funcionado ya, decía Jorge con irritación evidente. Han pasado 2 semanas y el viejo sigue como si nada. Eduardo respondió, mamá nos dejó todas estas deudas del hospital, los gastos del funeral, y él sigue aquí gastando lo poco que queda de la herencia. Ángela, con esa voz dulce que siempre usaba conmigo, agregó algo que me partió el alma, si no funciona esta noche, tendremos que ser más directos. No podemos seguir esperando. La casa vale mucho dinero y necesitamos venderla pronto. Jorge asintió, tienes razón. Ya hablé con el agente inmobiliario. Dice que podemos obtener al menos $200,000 por esta propiedad. Mis rodillas casi cedieron. No era solo que quisieran matarme, ya tenían todo calculado. Mi muerte era simplemente un obstáculo en su plan de negocio. La casa donde había criado a mis hijos, donde había amado a mi esposa, donde tenía 40 años de recuerdos, era solo una cifra en dólares para ellos. Pero en lugar de colapsar, algo dentro de mí se endureció como el acero que solía trabajar en la fábrica. Una rabia fría, calculadora, que nunca antes había sentido. Respiré profundo, ajusté la correa de mi viejo maletín de cuero, y caminé directamente hacia ellos con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder. Buenas tardes, les dije con una calma que ni yo mismo reconocí.
Los tres se giraron hacia mí como si hubieran visto un fantasma. Jorge se puso pálido, Eduardo comenzó a tartamudear algo incoherente, y Ángela me miró con esos ojos que ahora veía tal como eran, fríos y calculadores. Papá, balbuceó Eduardo, no te escuchamos llegar. Evidentemente, respondí, manteniendo mi voz serena mientras mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. ¿De qué estaban hablando?, pregunté, aunque ya conocía cada palabra venenosa que habían pronunciado. Jorge intercambió una mirada nerviosa con su hermano antes de responder, de nada importante, papá. Solo, cosas de la familia. Ángela, recuperando su compostura, añadió con esa sonrisa falsa que ahora me resultaba repugnante, estábamos preocupados por ti, suegro. Has estado muy desanimado últimamente. La hipocresía de sus palabras me quemó por dentro. Allí estaban, planeando mi muerte, y tenían el descaro de fingir preocupación. Pero decidí seguirles el juego. Si querían actuar, yo también podía hacerlo. ¡Qué considerados!, dije, sentándome en la vieja silla de jardín donde Rosa solía tomar el sol por las tardes. Díganme, ¿qué tipo de preocupación exactamente? Eduardo se aclaró la garganta, claramente incómodo. Bueno, papá, es que vivir solo aquí no es saludable para ti. Desde que mamá murió, has estado muy deteriorado. La palabra me golpeó como una bofetada. Deteriorado. Así me veían, como un objeto roto que necesitaba ser desechado. Deteriorado, repetí lentamente, saboreando la crueldad de la palabra. Interesante elección de término, Eduardo. Jorge intervino rápidamente. Lo que Eduardo quiere decir es que nos preocupa tu bienestar. Esta casa es muy grande, muy costosa de mantener. Quizás sería mejor si consideraras mudarte a un lugar más apropiado para tu edad. Ángela asintió vigorosamente, y por primera vez noté lo depredadora que se veía cuando creía tener ventaja. Hay residencias geriátricas excelentes en la ciudad. Lugares donde tendrías compañía, cuidado médico, actividades. Serías mucho más feliz. Sus palabras goteaban falsa compasión, pero sus ojos brillaban con la avaricia de quien ya había contado el dinero de mi muerte. Me recliné en la silla y los observé en silencio durante un largo momento. Era fascinante ver cómo la culpa y la ansiedad jugaban en sus rostros. Jorge se pasaba la mano por el cabello constantemente, Eduardo no podía mantener contacto visual, y Ángela apretaba los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto?, les pregunté finalmente. Los tres se tensaron, esperando mi respuesta. No es saber que quieren matarme. Es darme cuenta de que nunca les importé realmente. Las palabras salieron con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Eduardo abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto. No me insulten con negaciones. Los escuché claramente. Veneno, ¿verdad? ¿En mi comida? ¿En mi medicamento? Debo felicitarlos por su creatividad. La sangre se drenó completamente de sus rostros. Jorge fue el primero en intentar salvarse. Papá, no es lo que piensas. Estábamos hablando de las ratas en el sótano. Sí, eso es. Compramos veneno para ratas y no ha funcionado. La mentira era tan patética que casi me dio risa. ¿Ratas?, repetí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Las ratas se llaman Antonio ahora? Las ratas dejan herencias de $200,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Habían quedado completamente expuestos. Ángela intentó un último recurso de manipulación. Suegro, creo que está confundido. A su edad, es normal que la mente juegue trucos. Quizás escuchó mal. Pero su voz tembló al final, traicionando su desesperación. Me puse de pie lentamente, sintiendo por primera vez en meses una fuerza que creía perdida. Mi mente está perfectamente clara, Ángela. Tan clara que puedo ver exactamente quiénes son ustedes tres. Caminé hacia la casa, deteniéndome en la puerta. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Se giraron hacia mí, colgando de mis palabras como condenados esperando sentencia. Que están tan desesperados por mi dinero que nunca se molestaron en averiguar cuánto realmente tengo. Sus expresiones de confusión me dieron una satisfacción que no había sentido en años. Esa noche, cuando finalmente se fueron con excusas torpes y promesas de hablar más tarde, me senté en la cocina con una taza de té caliente entre mis manos temblorosas. Por primera vez desde el funeral de Rosa, no me sentía completamente solo. Tenía algo por lo que vivir, demostrarles que habían subestimado gravemente al viejo al que querían eliminar.
Fui a mi dormitorio y abrí el viejo armario donde Rosa guardaba sus vestidos más elegantes. En el fondo, detrás de una caja de zapatos que no había tocado en años, estaba el sobre amarillo que había recibido una semana después del funeral. Lo había guardado allí sin abrirlo, demasiado sumido en mi dolor para procesar más papeles legales. Pero ahora, con las manos aún temblando por la traición que había descubierto, rompí el sello con cuidado. Dentro había una carta del abogado de mi tío Elías, el hermano mayor de mi padre, quien había muerto sin hijos en Argentina hacía 2 meses. La carta explicaba que, siendo su único pariente vivo, había heredado su propiedad, una estancia de 500 hectáreas en las afueras de Buenos Aires, además de cuentas bancarias que sumaban casi $500,000. Me senté en el borde de la cama, leyendo y releyendo esas cifras increíbles. $500,000. Una fortuna que mis hijos no sabían que existía, mientras planeaban matarme por una casa que valía 200,000. La ironía era tan brutal que no sabía si reír o llorar. Esa madrugada, mientras mis asesinos dormían tranquilamente en sus camas, yo permanecí despierto planeando algo que nunca había imaginado hacer, mi venganza. No sería ruidosa ni violenta como ellos habían planeado la mía. Sería silenciosa, meticulosa y absolutamente devastadora. Por primera vez en 3 meses, sonreí genuinamente. Mis queridos hijos habían despertado algo en mí que creían muerto. Pero estaban muy equivocados. Antonio no había muerto con Rosa. Solo había estado durmiendo. Y ahora, finalmente, había despertado. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Mis hijos comenzaron a visitarme con una frecuencia sospechosa, siempre con sonrisas forzadas y una amabilidad que me revolvía el estómago. Eduardo aparecía cada mañana con pan fresco y café, fingiendo ser el hijo devoto que nunca había sido. Jorge llegaba por las tardes con flores para alegrar la casa, como si las rosas marchitas de Rosa pudieran ser reemplazadas por su culpa barata. Y Ángela, esa víbora vestida de nuera perfecta, traía guisos caseros que olían deliciosos pero que yo no me atrevía a probar. «Papá, tienes que comer más», me decía Eduardo mientras colocaba un plato humeante frente a mí. «Estás muy delgado». Sus ojos brillaban con una preocupación tan falsa que me daban náuseas. «Gracias, hijo», respondía con la mejor actuación de mi vida, «pero sabes que mi apetito no ha sido el mismo desde que murió tu madre». Era verdad, pero no por las razones que él creía. Cada bocado que fingía tragar bajo su mirada vigilante era una tortura. Movía la comida por el plato, la aplastaba con el tenedor, me llevaba pequeñas porciones a la boca y las mantenía en mis mejillas como un hámster, para luego escupirlas discretamente en servilletas que guardaba en mis bolsillos. Por las noches, cuando se iban, tiraba toda la comida que habían traído y comía solo pan tostado y frutas que compraba yo mismo en el mercado. La paranoia se había apoderado de mí, pero no era una paranoia irracional. Era supervivencia pura. Revisaba cada medicamento antes de tomarlo, olía cada bebida, desconfiaba hasta del agua del grifo. Comencé a comprar botellas de agua selladas y las escondía en mi dormitorio, junto con galletas y conservas que nadie más tocaba. Pero mientras ellos creían que me estaban envenenando lentamente, yo había comenzado mi propia investigación. Llamé al abogado de mi tío Elías, un hombre mayor llamado Ricardo Montemayor, que tenía oficinas en Buenos Aires pero también representación legal en México. Su voz por teléfono era profesional pero cálida cuando le expliqué mi situación. «Señor Antonio», me dijo con un acento argentino que me tranquilizó, «entiendo su sorpresa. Su tío Elías fue muy claro en su testamento, usted es el único heredero de todos sus bienes. La propiedad está valuada en aproximadamente $2 millones, y las cuentas bancarias suman otros 500,000. Pero hay algo más que debe saber». Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Su tío también dejó instrucciones específicas. Él sabía que usted tenía familia en México, hijos, y temía que pudieran intentar aprovecharse de la herencia. Por eso estableció un fideicomiso muy particular. El dinero solo puede ser liberado gradualmente, y únicamente si usted demuestra que está siendo bien tratado por su familia o si presenta evidencia de lo contrario. La ironía me golpeó como un rayo. Mi tío, un hombre al que apenas recordaba de mi infancia, había predicho exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué tipo de evidencia?, pregunté con la voz temblorosa. Fotografías, grabaciones, testimonios, reportes médicos que demuestren negligencia o maltrato. Su tío Elías fue muy específico: si sus herederos intentan dañarlo por dinero, usted tiene derecho a usar esa herencia para protegerse y obtener justicia. Esa conversación cambió todo. No era solo un hombre viejo esperando la muerte,
era alguien con recursos y, más importante, con un propósito. Comencé a planear meticulosamente. Compré una grabadora digital pequeña en la tienda de electrónicos del centro, pagando en efectivo para no dejar rastro. Aprendí a usarla viendo videos en la computadora de la biblioteca pública, donde iba cada martes con la excusa de leer periódicos. También contacté a Aurora, una abogada local que había manejado algunos asuntos legales menores para Rosa y para mí en el pasado. Era una mujer de unos 50 años, inteligente y directa, que siempre me había tratado con respeto genuino. Cuando le expliqué mi situación, su expresión cambió de profesional a profundamente indignada. Don Antonio, me dijo apretando los puños, lo que me está contando es intento de asesinato. Podríamos llamar a la policía ahora mismo. Pero yo la detuve con un gesto. No quiero que vayan a prisión, le dije, sorprendiéndome a mí mismo con esa verdad. Son mis hijos, Aurora. Solo quiero que entiendan lo que han hecho, que sientan aunque sea una fracción del dolor que me han causado. Ella me miró con una mezcla de compasión y admiración. Entonces haremos esto a su manera, me dijo finalmente. Pero necesitamos evidencia sólida. Y necesitamos un plan que los exponga sin destruir completamente a su familia. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una obra de teatro macabra. Por las mañanas, interpretaba el papel del padre enfermo y vulnerable que ellos esperaban ver. Fingía debilidad, confusión ocasional, incluso pequeños episodios de desorientación que los tranquilizaban y los hacían creer que su veneno estaba funcionando. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntaba Jorge cuando fingía marearme mientras caminaba por la sala. Quizás deberías acostarte un rato. Su voz resumaba una preocupación falsa que me daba ganas de vomitar, pero yo asentía débilmente y me recostaba en el sofá, cerrando los ojos mientras él y Ángela intercambiaban miradas satisfechas. Pero por las tardes, cuando se iban, me transformaba en un detective privado. Grabé cada conversación sospechosa, documenté cada visita, cada plato de comida que traían, cada pregunta sobre mi testamento o mis finanzas. La grabadora se había convertido en mi mejor amiga, capturando cada palabra incriminatoria que pronunciaban cuando creían que no podía escucharlos. Una tarde, fingiendo estar dormido en mi silla, escuché la conversación más reveladora hasta ese momento. Eduardo hablaba por teléfono con alguien, probablemente el agente inmobiliario que habían mencionado antes. Sí, la casa estará disponible muy pronto, decía con una crueldad casual que me heló la sangre. Mi padre digamos que su salud está declinando rápidamente. Probablemente será cuestión de semanas, máximo un mes. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. ¿250,000? Perfecto. Manténgala reservada para nosotros. Ángela, que estaba lavando los platos que yo había fingido usar, agregó sin voltear, deberíamos empezar a empacar sus cosas. Hay mucha basura sentimental que podríamos tirar antes de poner la casa en venta. Se refería a las fotografías de Rosa, a nuestros recuerdos, a 40 años de vida compartida como si fueran desechos. Jorge asintió desde su posición junto a la ventana. Ya hablé con la funeraria. Tendrán todo listo cuando llegue el momento. Cremación simple, nada elaborado. Con lo que gastamos en el funeral de mamá, no podemos permitirnos otro espectáculo. La palabra espectáculo me partió el corazón. Así veían la muerte de su madre, como un gasto innecesario. Y así verían la mía también, como un trámite molesto antes de cobrar su premio. Pero la conversación que realmente selló su destino vino 2 días después. Estaba en mi dormitorio, supuestamente descansando, cuando los escuché en la cocina discutiendo los detalles finales de mi asesinato. El arsénico no está funcionando lo suficientemente rápido, decía Ángela con frustración clínica. He estado poniéndolo en su comida durante 3 semanas y apenas se ve un poco más débil. Mi sangre se convirtió en hielo. Arsénico. Estaban usando arsénico. Eduardo respondió, quizás necesitamos aumentar la dosis. O cambiar el método. Su voz era tan casual como si estuvieran discutiendo el clima. No, intervino Jorge. Es demasiado riesgoso. Si alguien hace una autopsia y encuentra niveles altos de arsénico, podrían sospechar. Había pensado en todo, el maldito. Ángela suspiró audiblemente. Entonces, ¿qué sugieres? No podemos esperar para siempre. Las deudas del hospital siguen acumulándose, y necesitamos ese dinero de la casa ahora. Hay otras formas, dijo Eduardo con una frialdad que nunca había escuchado en la voz de mi hijo. Un accidente. Las escaleras son empinadas, él está débil.
Una caída podría verse muy natural. Me quedé paralizado en mi cama, grabando cada palabra mientras planeaban convertir las escaleras donde había cargado a mis hijos cuando eran pequeños en el instrumento de mi muerte. Esa noche, cuando finalmente se fueron, me senté en la cocina con todas las grabaciones, las fotografías que había tomado discretamente y los documentos de mi herencia. Ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de justicia. Y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. La llamada que cambiaría todo llegó en una mañana gris de martes. Aurora me contactó con una noticia que hizo que mi plan de venganza tomara una dimensión que ni siquiera había imaginado. Don Antonio, me dijo con una emoción contenida en su voz, necesita venir a mi oficina inmediatamente. Tengo información sobre sus hijos que va a cambiar todo. Llegué a su despacho una hora después, caminando lentamente para mantener mi actuación de hombre enfermo. Aurora me recibió con una expresión que mezclaba indignación y determinación. Sobre su escritorio había varios documentos esparcidos y una computadora portátil abierta. Don Antonio, lo que voy a mostrarle va a dolerle, pero necesita saberlo, comenzó, señalando la pantalla. Después de nuestra última conversación, decidí investigar un poco más a fondo las finanzas de Eduardo y Jorge. Y lo que encontré es perturbador. Me senté frente a ella, preparándome mentalmente para lo que vendría. ¿Qué descubrió? Aurora giró la pantalla hacia mí. Eduardo tiene deudas de juego por más de $100,000. Debe dinero a prestamistas que no son exactamente conocidos por su paciencia. Jorge, por su parte, invirtió los ahorros familiares en un negocio fraudulento y perdió todo. Están financieramente desesperados, don Antonio. No es solo codicia, están al borde de la ruina. Las cifras en la pantalla bailaron frente a mis ojos. $100,000 en deudas de juego. Todo explicaba tanto, las visitas constantes, la urgencia en sus voces, la desesperación mal disimulada. No eran solo hijos codiciosos, eran hombres ahogándose que veían mi muerte como su única tabla de salvación. Hay más, continuó Aurora, cambiando a otra pantalla. Ángela ha estado contactando agentes inmobiliarios durante las últimas 6 semanas, no solo para vender su casa, sino también para tasar esta propiedad. Incluso ha solicitado préstamos usando la casa como garantía, asumiendo que pronto será suya. La traición se profundizaba con cada revelación. ¿Cómo consiguió toda esta información? Aurora sonrió con una expresión que no había visto antes, casi predatoria. Tengo contactos en bancos, en casas de juego, en oficinas de bienes raíces. Cuando le conté a algunos colegas lo que estaba pasando, todos quisieron ayudar. Nadie tolera el maltrato hacia los ancianos, don Antonio. Tiene más aliados de los que imagina. Me recliné en la silla, procesando la magnitud de lo que acababa de aprender. Mis hijos no solo querían matarme, ya habían gastado mentalmente mi dinero. Ya habían planeado cada detalle de sus vidas después de mi muerte. Era como si yo ya fuera un fantasma para ellos. ¿Qué sugiere que hagamos con esta información?, pregunté, aunque ya tenía algunas ideas propias. Aurora se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Vamos a usar su herencia de una manera que su tío Elías habría aprobado completamente. Vamos a comprar sus deudas. La simplicidad y brillantez del plan me dejó sin aliento. Comprar sus deudas. Exactamente. Las deudas de juego de Eduardo, las inversiones fallidas de Jorge, incluso los préstamos que Ángela ha solicitado. Todo tiene un precio, y siempre hay alguien dispuesto a vender. Cuando usted sea el dueño de sus deudas, tendrá control total sobre sus vidas. La ironía era perfecta. Mientras ellos planeaban heredar mi dinero, yo usaría mi verdadera herencia para convertirme en su acreedor. ¿Cuánto costaría? Aurora consultó sus notas. Las deudas de Eduardo podrían comprarse por unos $70,000. Los prestamistas estarían felices de recuperar esa cantidad y transferir el problema a alguien más. Las inversiones de Jorge son más complicadas, pero por unos $50,000 podríamos adquirir los contratos y las obligaciones restantes. Hizo una pausa, calculando. En total, menos de $150,000 para tener control financiero absoluto sobre sus vidas. Era menos de un tercio de mi herencia líquida. Hágalo, le dije sin hesitación. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal y financiera. Aurora trabajó con una eficiencia que me impresionó, contactando a prestamistas, comprando contratos de deuda, estableciendo sociedades anónimas para ocultar mi identidad en las transacciones. Mientras tanto, yo continué mi actuación en casa,
fingiendo deteriorarme gradualmente bajo los ojos vigilantes de mis asesinos. Eduardo llegaba cada mañana más nervioso que el anterior. ¿Cómo te sientes hoy, papá?, me preguntaba con una ansiedad que ahora entendía completamente. No era preocupación por mi bienestar, era desesperación por acelerar mi muerte. Sus acreedores estaban presionando, y cada día que yo seguía vivo era un día más cerca de consecuencias que probablemente incluían violencia física. Me siento muy débil, hijo, le respondía con voz temblorosa. Anoche apenas pude dormir. Sus ojos se iluminaban con una esperanza macabra cada vez que fingía síntomas nuevos. Jorge había comenzado a traer medicamentos que, según él, me ayudarían con diversos malestares. Esto es para la presión arterial, papá, me decía entregándome pastillas que yo fingía tragar pero luego escupía. Y esto para ayudarte a dormir mejor. Todo lo que traía iba directamente al análisis que Aurora había organizado con un laboratorio privado. Arsénico, sedantes, incluso pequeñas cantidades de anticoagulantes. Estaban probando diferentes métodos de asesinato como científicos perversos. Ángela se había vuelto especialmente solícita, apareciendo con comidas elaboradas que olían deliciosas pero que ocultaban cócteles letales. Suegro querido, me decía con esa voz melosa que ahora me revolvía el estómago, le traje su sopa favorita de pollo. Pero las pruebas de laboratorio revelaron que su sopa favorita contenía suficiente veneno para matar a un caballo. La fase más satisfactoria del plan comenzó exactamente 2 semanas después de mi reunión con Aurora. Ella me llamó esa mañana con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en meses. Don Antonio, oficialmente somos los nuevos acreedores de sus hijos. Eduardo nos debe $75,000, Jorge $52,000, y Ángela tiene préstamos pendientes por $30,000. Legalmente, podemos exigir el pago inmediato o ejecutar las garantías que han puesto. ¿Qué tipo de garantías? La casa de Eduardo, el auto de Jorge, y Ángela usó su negocio de costura como garantía para varios préstamos pequeños. En total, podemos arruinarlos completamente si no pagan. Su voz tenía una satisfacción profesional que me contagió. Perfecto, pero no quiero arruinarlos, todavía. Quiero que sientan la presión gradualmente, como ellos me han estado matando gradualmente. Durante la siguiente semana, mis hijos comenzaron a recibir llamadas de sus nuevos acreedores. Llamadas educadas pero firmes, recordándoles sus obligaciones financieras. Eduardo respondía con promesas nerviosas de pago pronto, Jorge intentaba negociar extensiones, y Ángela simplemente colgaba el teléfono con creciente desesperación. Pero lo que realmente disfruté fue verlos interactuar conmigo durante este periodo. Su actuación se volvió aún más exagerada, más desesperada. Eduardo me traía flores todos los días, Jorge insistía en ayudarme con tareas que podía hacer perfectamente solo, y Ángela prácticamente me rogaba que comiera sus comidas envenenadas. Papá, realmente deberías comer más, me suplicaba Eduardo mientras yo fingía picotear un guiso que sabía a metal y productos químicos. Necesitas mantener tu fuerza. La ironía de sus palabras me provocaba una risa interna que tenía que contener con todas mis fuerzas. Una tarde, mientras fingía dormir una siesta, los escuché en el patio discutiendo su situación financiera deteriorante. No entiendo qué está pasando, decía Jorge con pánico evidente en su voz. Ayer me llamaron 3 acreedores diferentes. Todos quieren el pago completo inmediatamente. Eduardo sonaba igualmente desesperado. A mí también. Y no son los prestamistas originales. Alguien compró mis deudas y ahora están presionando de manera diferente, más profesional. Ángela, siempre la más práctica del grupo, fue directa al grano. Entonces necesitamos acelerar el plan. Ya no podemos esperar a que el veneno funcione lentamente. Necesitamos ese dinero de la casa ahora, esta semana. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía, mi muerte se había convertido en su única esperanza de supervivencia financiera. Pero lo que ellos no sabían era que su supervivencia estaba completamente en mis manos. Yo era el titiritero invisible controlando cada aspecto de sus vidas, y ellos eran las marionetas danzando hacia su propia destrucción. Esa noche, llamé a Aurora para coordinar la siguiente fase del plan. Es hora de revelar parcialmente nuestra mano, le dije. Quiero que sepan que tienen un nuevo acreedor, pero aún no quiero que sepan quién soy. ¿Está seguro, don Antonio? Una vez que empecemos esta fase, no habrá vuelta atrás. Miré las fotografías de Rosa en la mesa de noche, recordé 45 años de matrimonio feliz, pensé en cómo estos 3 habían mancillado su memoria planeando mi muerte, y mi resolución se endureció como acero templado.
Estoy completamente seguro, Aurora. Es hora de que mis queridos hijos conozcan el miedo real. La primera carta llegó un jueves por la mañana, entregada por un mensajero que tocó el timbre exactamente a las 9. Eduardo estaba conmigo desayunando, fingiendo preocupación mientras me observaba beber el café que había preparado especialmente para mí. Cuando el mensajero preguntó por Eduardo Martínez, vi cómo la sangre se drenaba de su rostro. «Una carta certificada», murmuró mientras firmaba la recepción. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Yo fingí estar absorto en mis tostadas, pero observaba cada microexpresión de su cara mientras leía. Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró, y por un momento pensé que se desmayaría. «¿Malas noticias, hijo?», pregunté con la voz más inocente que pude reunir. Eduardo dobló la carta rápidamente, pero no antes de que pudiera ver el membrete: Soluciones Financieras Integrales S.A., la empresa fantasma que Aurora había creado para manejar la compra de deudas. «No es nada importante, papá. Solo cosas del trabajo». Pero sus ojos decían otra historia. Esa carta le informaba que todas sus deudas de juego habían sido transferidas a una nueva entidad financiera, y que el pago completo se esperaba en 30 días. $75,000 en un mes, o enfrentaría consecuencias legales que incluían el embargo de todos sus bienes. Jorge recibió su carta 1 hora después. Estaba cortando el césped del jardín delantero cuando llegó otro mensajero. Lo vi abrir la carta en el patio, leer su contenido, y luego sentarse pesadamente en los escalones de la entrada como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. $52,000 en 30 días. Ángela fue la última en recibir su sorpresa, esa misma tarde. Cuando el tercer mensajero tocó el timbre, ella estaba en la cocina preparando otra de sus comidas envenenadas. La vi abrir la carta, leer una vez, luego otra vez, y finalmente arrugar el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. $30,000, también en 30 días. Esa noche, después de que fingí retirarme temprano a mi habitación, me senté junto a la puerta con mi fiel grabadora, capturando la reunión de emergencia que sabía que tendrían. Sus voces llegaban hasta mí con una claridad cristalina a través de las paredes delgadas de la casa. «¿Cómo es posible que las 3 deudas hayan sido vendidas al mismo tiempo?», preguntaba Ángela con una histeria mal contenida. «Esto no puede ser coincidencia». Eduardo sonaba como un hombre al borde del colapso mental. «Alguien está jugando con nosotros». «¿Pero quién? ¿Quién tendría tanto dinero para comprar todas nuestras deudas y por qué lo haría?». Jorge, siempre el más pragmático del grupo, fue directo al punto. «No importa quién sea. Lo que importa es que necesitamos $157,000 en menos de un mes, o perdemos todo». Hizo una pausa significativa. «La casa vale $250,000. Es nuestra única salida». «Pero papá sigue vivo», susurró Ángela, como si pronunciar esas palabras fuera un crimen en sí mismo. «Y cada día que pasa, estos nuevos acreedores parecen más profesionales, más peligrosos». Eduardo dejó escapar una risa amarga. «¿Más peligrosos que perder nuestras casas? ¿Más peligrosos que tener que explicar a prestamistas ilegales por qué no podemos pagar? Ángela, si no conseguimos ese dinero, estaremos viviendo en la calle antes de Navidad». Las siguientes 2 semanas fueron un espectáculo fascinante de deterioro humano. Mis 3 asesinos comenzaron a desmoronarse de maneras que jamás había imaginado. Eduardo desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo que se intensificaba cada vez que sonaba el teléfono. Jorge comenzó a beber, algo que nunca había hecho en exceso, y ahora podía oler el alcohol en su aliento desde la mañana. Ángela se volvió frenética, limpiando obsesivamente la casa, como si el orden externo pudiera controlar el caos interno de sus vidas. Pero lo más satisfactorio era ver cómo su tratamiento hacia mí se intensificó hasta niveles grotescos. Eduardo me traía el desayuno a la cama cada mañana, con sonrisas tan forzadas que parecían máscaras de terror. «¿Cómo dormiste, papá querido?», me preguntaba con una dulzura que me daba escalofríos. Jorge había comenzado a ofrecerse para todo: lavar mi ropa, limpiar mi habitación, incluso cortarme las uñas. «Déjame ayudarte con eso, papá», insistía con una desesperación que rayaba en lo patético. «No quiero que te lastimes». Ángela se había convertido en una enfermera pesadilla, apareciendo a todas horas con medicamentos, vitaminas, y esas comidas envenenadas que preparaba con un amor homicida que me revolcaba el estómago. «Suegro, tiene que comer más», me rogaba mientras me ofrecía cucharadas de sopa que sabía a muerte líquida. «Está perdiendo peso». Era cierto que había perdido peso, pero no por sus venenos,
sino por el estrés de mantener esta actuación y por la dificultad de comer solo cuando estaba seguro de que la comida no estaba contaminada. Irónicamente, ellos interpretaban mi pérdida de peso como evidencia del éxito de su plan de asesinato. Una noche, fingiendo estar en un sueño profundo, escuché la conversación que confirmaría la fase final de mi venganza. Estaban en la cocina, y sus voces tenían una cualidad desesperada que no había escuchado antes. No está muriendo lo suficientemente rápido, decía Ángela con una frustración clínica que me heló la sangre. He triplicado la dosis de arsénico en sus comidas, y aunque está más débil, podría durar otros 2 meses así. Eduardo respondió con una voz que no reconocí como la de mi hijo: 2 meses es demasiado tiempo. Los nuevos acreedores han comenzado a enviar visitantes. Hombres que no hablan mucho pero que dejan muy claras sus intenciones. Jorge sonaba borracho, pero lúcido en su desesperación. Entonces necesitamos ser más directos. Un accidente. Las escaleras, como habíamos discutido. O tal vez algo en el baño. Los pisos están resbalosos, él está débil. ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Ángela. ¿Quién va a sospechar?, replicó Eduardo con una crueldad que me partió el corazón. Es un viejo enfermo que vive solo. Los accidentes pasan todo el tiempo. Y nosotros seremos los hijos destrozados por la pérdida, reclamando una herencia legítima para superar nuestro dolor. La conversación continuó durante otra hora, detallando exactamente cómo planeaban asesinarme en los próximos días. Discutieron horarios, métodos, incluso ensayaron las llamadas de emergencia que harían después de encontrar mi cuerpo. Todo estaba grabado en mi pequeño dispositivo, cada palabra incriminatoria preservada para la posteridad. Pero fue la frase final de Ángela la que selló completamente su destino: al menos cuando esto termine, nunca más tendremos que fingir que lo queremos. Será una liberación estar libre de este viejo patético. Esas palabras resonaron en mi mente toda la noche. Viejo patético. Así me veían. Después de una vida entera sacrificándome por ellos, después de trabajar doble turno para darles educación, después de amar incondicionalmente a 2 hijos que ahora planeaban matarme con la misma casual frialdad con que discutirían el menú de la cena. A la mañana siguiente, llamé a Aurora con una decisión que cambiaría todo para siempre. Aurora, le dije con una calma que me sorprendió, es hora de la fase final. Quiero que organices una reunión familiar para este viernes por la tarde. Diles que es sobre el testamento, que he decidido hacer algunos cambios importantes antes de que mi salud empeore más. ¿Está seguro de que quiere hacerlo de esta manera, don Antonio? Miré las fotografías de Rosa, pensé en 45 años de matrimonio verdadero, recordé las palabras viejo patético y sentí como mi corazón se endurecía completamente. Completamente seguro, Aurora. Es hora de que mis queridos hijos descubran exactamente con quién se han estado metiendo. Y quiero que sea público. Muy público. Mientras colgaba el teléfono, pude escuchar a Eduardo en el piso de abajo, probablemente agregando otra dosis de arsénico a mi café matutino. Pero esta vez, por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Muy pronto, él descubriría que había estado envenenando al hombre que controlaba completamente su futuro. La ironía era tan perfecta que casi podía saborearla. El viernes llegó con una lluvia ligera que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatar. Aurora había organizado todo meticulosamente. La reunión sería en la oficina del notario público, un lugar formal que daría peso legal a lo que estaba por suceder. Pero lo que mis hijos no sabían era que también había invitado a algunos observadores especiales, un oficial de policía retirado que trabajaba como investigador privado, un periodista local especializado en casos de fraude familiar, y por supuesto, representantes de los verdaderos acreedores originales que habían estado buscando a Eduardo y Jorge durante meses. Papá, ¿estás seguro de que te sientes lo suficientemente bien para salir?, me preguntó Eduardo esa mañana mientras fingía ayudarme a vestirme. Sus ojos brillaban con una emoción que ahora reconocía como avaricia disfrazada de preocupación filial. ¿Podríamos posponer la reunión hasta que te sientas mejor? No, hijo, respondí con voz débil pero firme. Siento que mi tiempo se acaba. Necesito arreglar mis asuntos mientras aún puedo pensar con claridad. No era una mentira completa, mi tiempo como víctima silenciosa definitivamente se estaba acabando. Jorge apareció poco después, visiblemente nervioso pero tratando de mantener la compostura. ¿De qué quieres hablar exactamente, papá? ¿Hay algo específico sobre tu testamento que te preocupa? Su voz tembló ligeramente al mencionar la palabra testamento. Varias cosas, respondí misteriosamente.
He estado pensando mucho sobre la familia, sobre el legado que quiero dejar, sobre quién realmente merece qué. Vi cómo intercambiaron miradas ansiosas. Pero prefiero discutir todo en la oficina del notario, donde todo quedará registrado oficialmente. Ángela llegó 1 hora antes de la cita, llevando un vestido rojo elegante que probablemente había comprado específicamente para esta ocasión. Su sonrisa era radiante, como si fuera una celebración en lugar de lo que ella creía que sería la formalización de mi muerte inminente. Suegro querido, me dijo besándome la mejilla con un afecto tan falso que me dieron náuseas, me alegra tanto que hayas decidido poner tus asuntos en orden. Es muy responsable de tu parte. Sus ojos ya estaban calculando números, dividiendo mentalmente una herencia que no existía. El viaje a la oficina del notario fue surrealista. Estábamos los 4 en el auto de Eduardo, y la tensión era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Ellos trataban de hacer conversación casual, pero sus voces sonaban forzadas, artificiales. Yo me mantuve callado, ocasionalmente tosiendo débilmente para reforzar mi imagen de hombre moribundo. ¿Cuánto tiempo crees que tomará esto?, preguntó Jorge, claramente ansioso por llegar al momento donde conocería el monto exacto de su herencia. El tiempo que sea necesario, respondí enigmáticamente. Tengo muchas cosas que decir, muchas revelaciones que compartir. Cuando llegamos a la oficina del notario, me sorprendió ver cuántas personas había en la sala de espera. Aurora había hecho un trabajo excelente. Reconocí al investigador privado por su porte militar, al periodista por su grabadora digital visible, y a los 2 hombres trajeados que obviamente eran los representantes de los acreedores originales. Mis hijos notaron la multitud también, pero asumieron que era normal para una oficina de notario en viernes por la tarde. Buenas tardes, don Antonio, me saludó el notario, un hombre mayor llamado Tadeo que había sido briefeado completamente sobre la situación. ¿Está listo para proceder con la modificación de su testamento? Completamente listo, respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó fuerte y clara. Mis hijos se acomodaron en sus sillas, Eduardo y Jorge flanqueándome, Ángela sentada directamente frente a mí con una sonrisa expectante. El notario Tadeo abrió un folder grueso y comenzó a leer. Estamos aquí hoy para discutir los asuntos testamentarios de don Antonio Martínez, de 71 años de edad. Hizo una pausa dramática. Pero antes de proceder con cualquier modificación, tengo entendido que hay ciertos asuntos financieros urgentes que requieren atención inmediata. Mis hijos se tensaron. Eduardo fue el primero en hablar. ¿Asuntos financieros? No entiendo. Aurora se puso de pie desde el fondo de la sala, y pude ver cómo los ojos de mis hijos se agrandaron al reconocerla. Permítanme explicar, dijo con una voz profesional que cortaba el aire como una espada. Soy Aurora Mendoza, abogada de Soluciones Financieras Integrales S.A. Creo que ustedes han recibido correspondencia nuestra recientemente. El color se drenó completamente de sus rostros. Jorge comenzó a tartamudear. ¿Usted es? Soy la representante legal de la empresa que compró todas sus deudas, continuó Aurora implacablemente. Eduardo, usted nos debe $75,000. Jorge, $52,000. Y Ángela, $30,000. Cada cifra cayó sobre ellos como una bomba. Pero eso es imposible, protestó Ángela, su voz subiendo 1 octava. ¿Cómo pueden haber comprado deudas de 3 personas diferentes? ¿Quién tiene ese tipo de dinero? Aurora sonrió, y fue una sonrisa que me llenó de orgullo. Excelente pregunta, señora Ángela. La respuesta está sentada justo frente a usted. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y por primera vez en meses, dejé que mi verdadera personalidad brillara a través de la máscara de enfermedad que había estado usando. Me enderecé en mi silla, mi voz se volvió clara y fuerte, y miré directamente a los ojos de cada uno de mis hijos asesinos. Sorpresa, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con sus expresiones de horror creciente. Eduardo fue el primero en encontrar su voz. Papá, ¿qué está pasando? No entiendo. Oh, creo que entiendes perfectamente, hijo, respondí, saboreando cada palabra. Entiendes que han estado tratando de matarme durante las últimas 6 semanas. Entiendes que han estado envenenando mi comida con arsénico. Entiendes que han estado planeando hacerme accidentar en las escaleras de mi propia casa. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. Sus rostros pasaron por un espectro completo de emociones: shock, negación, terror, y finalmente, una comprensión horrible de que habían sido completamente descubiertos. Jorge intentó una negación débil. Papá,
no sé de qué estás hablando. Nunca. Nunca qué, Jorge, lo interrumpí, señalando hacia la grabadora que Aurora había colocado sobre la mesa del notario. ¿Nunca dijiste que necesitábamos ser más directos? ¿Nunca discutiste con tu hermano la mejor manera de simular un accidente fatal? ¿Nunca llamaste a una funeraria para preorganizar mi cremación? Sus ojos se fijaron en la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Esto es una trampa, murmuró. No, Jorge, dije levantándome lentamente de mi silla, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Esto es justicia. Aurora abrió otro folder y comenzó a distribuir documentos. Para su información, caballeros y señora, tengo aquí copias de todas las transacciones financieras, grabaciones de audio de sus conversaciones incriminatorias, análisis de laboratorio de las comidas que prepararon para don Antonio, y testimonios de múltiples testigos sobre su comportamiento sospechoso. Ángela finalmente explotó. Esto es ridículo. Usted es un viejo enfermo que está perdiendo la razón. Nadie va a creer estas acusaciones absurdas. Me acerqué a ella lentamente, y pude ver cómo se encogía en su silla a medida que me aproximaba. ¿Enfermo, Ángela? ¿Perdiendo la razón? Saqué de mi bolsillo un frasco pequeño lleno de pastillas. ¿Te refieres a estas vitaminas que me trajiste ayer? Las mismas que contienen suficiente arsénico para matar a un caballo según el análisis de laboratorio. Arrojé el frasco sobre la mesa, donde aterrizó con un sonido que resonó por toda la habitación. ¿O tal vez te refieres a la deliciosa sopa de pollo que preparaste anteayer? ¿La que contenía anticoagulantes que habrían causado que me desangrara internamente? Eduardo intentó ponerse de pie, pero el investigador privado, un hombre corpulento llamado Elías, le puso una mano firme en el hombro. Creo que sería mejor que permaneciera sentado, señor Eduardo, le dijo con una voz que no admitía discusión. Verán, continué, disfrutando cada segundo de su terror creciente, mientras ustedes creían que me estaban matando lentamente, yo estaba documentando cada uno de sus crímenes. Cada conversación, cada comida envenenada, cada plan homicida que discutieron pensando que estaba demasiado enfermo para escuchar. Aurora intervino nuevamente, y ahora, gracias a la herencia que don Antonio recibió de su tío Elías, una herencia de la cual ustedes no sabían nada, él es oficialmente el dueño de todas sus deudas y tiene el poder legal de arruinar completamente sus vidas. La palabra, herencia, los golpeó como una bofetada colectiva. ¿Herencia?, susurró Eduardo. ¿Qué herencia? Sonreí, y fue la sonrisa más genuina que había tenido en años. $500,000 en efectivo, Eduardo. Más una propiedad en Argentina valorada en 2 millones. Todo perfectamente legal, todo completamente mío, y todo absolutamente fuera de su alcance. Jorge fue el primero en colapsar completamente. Se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido, y comenzó a sollozar de una manera que habría resultado patética si no hubiera estado planeando mi muerte apenas días antes. $500,000, repetía entre lágrimas. Todo este tiempo. Eduardo intentó mantener algún vestigio de dignidad, pero su voz temblaba incontrolablemente cuando habló. Papá, si tenías tanto dinero, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos haber arreglado nuestros problemas sin... ¿Sin qué, Eduardo? Lo interrumpí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. ¿Sin intentar asesinarme? ¿Sin envenenar mi comida durante 6 semanas? ¿Sin planear empujarme por las escaleras? Me incliné hacia él hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Realmente crees que después de todo lo que han hecho, todavía merecen explicaciones? Ángela había permanecido en silencio, pero ahora estalló con una furia que reveló su verdadera naturaleza. Esto es una estupidez. Usted es un viejo manipulador y vengativo. Nos tendió una trampa desde el principio. Aurora se acercó a ella con una expresión que podría haber congelado el infierno. Señora Ángela, permítame aclarar algo fundamental aquí. Nadie les tendió una trampa. Ustedes eligieron libremente intentar asesinar a un anciano por dinero. Don Antonio simplemente documentó sus crímenes y tomó medidas para protegerse. El periodista, quien había estado grabando silenciosamente desde el fondo de la sala, se acercó con su cámara. Don Antonio, ¿podría contarnos cómo se sintió al descubrir que sus propios hijos estaban tratando de matarlo? Por primera vez en meses, no tuve que actuar. Las emociones que surgieron fueron completamente genuinas: dolor, traición, decepción, pero también una extraña sensación de liberación. Imagine por un momento,
le dije al periodista mientras miraba directamente a mis hijos, que dedica toda su vida a criar y amar a 2 personas. Imagine que sacrifica todo, tiempo, dinero, sueños, oportunidades, para darles la mejor vida posible. Y luego imagine descubrir que esas mismas personas lo ven solo como un obstáculo financiero que debe ser eliminado. Eduardo intentó interrumpir. Papá, nunca quisimos. Silencio, rugí con una voz que no había usado en décadas. El volumen de mi grito hizo que todos en la habitación se sobresaltaran. Por 6 semanas me forcé a permanecer callado mientras ustedes me envenenaban. Por 6 semanas fingí debilidad mientras ustedes planeaban mi muerte. Ahora es mi turno de hablar, y ustedes van a escuchar cada palabra. Me puse de pie y comencé a caminar alrededor de la mesa donde estaban sentados, como un depredador acechando a sus presas. ¿Quieren saber qué fue lo más doloroso de todo esto? No fue el arsénico que Ángela ponía en mi comida cada día. No fueron los sedantes que Jorge mezclaba en mis medicamentos. No fue siquiera escucharlos planear cómo simular mi accidente. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se construyera. Lo más doloroso fue darme cuenta de que su madre murió creyendo que había criado buenos hijos. Rosa se fue de este mundo pensando que ustedes me cuidarían, que me amarían, que honrarían la familia que construimos juntos durante 45 años. Jorge sollozó más fuerte al escuchar el nombre de su madre. Papá, por favor. Su madre está muerta, continué implacablemente, pero yo tengo que vivir con el conocimiento de que ustedes no sintieron ni una pizca de dolor genuino en su funeral. Solo calcularon cuánto dinero podrían obtener una vez que yo también estuviera muerto. Elías, el investigador privado, se acercó con una carpeta gruesa. Don Antonio, ¿le gustaría que leyéramos algunas de las conversaciones que grabó? Para que quede registro público de exactamente qué tipo de personas son sus hijos. Asentí, aunque parte de mí se retraía ante la idea de que el mundo entero escuchara las palabras venenosas de mis propios hijos. Aurora tomó la grabadora y presionó play. La calidad de audio era cristalina, y las voces de Eduardo, Jorge y Ángela llenaron la habitación con una claridad terrible. Este veneno debería haber funcionado ya, sonaba la voz de Ángela a través del altavoz pequeño. Han pasado 2 semanas y el viejo sigue como si nada. Mamá nos dejó todas estas deudas del hospital, los gastos del funeral, y él sigue aquí gastando lo poco que queda de la herencia. Se escuchó la voz de Eduardo con una frialdad que hizo que varias personas en la habitación inhalaran bruscamente. El periodista escribía furiosamente mientras la grabación continuaba. Los representantes de los acreedores originales tomaban notas detalladas, probablemente para sus propios casos legales. Pero lo que más me satisfacía era ver las caras de mis hijos mientras escuchaban sus propias palabras resonando por la habitación. Cuando llegó la parte donde discutían los detalles específicos de cómo matarme, Jorge vomitó. Literalmente vomitó en el piso de la oficina del notario, el contenido de su estómago mezclándose con las lágrimas que no podía controlar. Eduardo se había puesto gris como ceniza, y Ángela temblaba tan violentamente que la silla crujía bajo su peso. Por favor, apáguela, suplicó Eduardo con una voz quebrada. Ya entendimos el punto. ¿El punto?, repetí con incredulidad. Eduardo, el punto no es que entiendan que fueron descubiertos. El punto es que durante 6 semanas planearon sistemáticamente mi asesinato, y la única razón por la que no lo lograron fue porque fui más inteligente que ustedes. Aurora pausó la grabación y tomó el control de la situación. Ahora que todos hemos escuchado la evidencia, procedamos con las consecuencias legales. Abrió otro folder. Eduardo, Jorge y Ángela, ustedes tienen 2 opciones. Primera opción, enfrentan cargos criminales por intento de asesinato, conspiración para cometer homicidio y envenenamiento. Con la evidencia que tenemos, están mirando sentencias de prisión de entre 15 y 25 años cada uno. Sus rostros se pusieron aún más pálidos, algo que no había creído posible. ¿Cuál es la segunda opción?, preguntó Jorge con voz temblorosa. La segunda opción, continué yo, retomando el control, es que acepten las condiciones que estoy a punto de imponerles. Condiciones que les permitirán mantener su libertad, pero bajo términos muy específicos que garantizarán que nunca más puedan hacerme daño a mí o a cualquier otra persona mayor. Ángela encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué tipo de condiciones? Sonreí, y fue una sonrisa que no contenía ni una pizca de calor o perdón. Primera condición, nunca más se acercarán a mí. No habrá visitas familiares, no habrá llamadas telefónicas, no habrá comunicación de ningún tipo. Para efectos prácticos, han perdido el derecho de llamarme padre.
Eduardo abrió la boca para protestar, pero continué sin darle oportunidad. Segunda condición, trabajarán para pagar cada centavo de sus deudas reales a los acreedores originales. Los representantes que están aquí hoy coordinarán planes de pago que les tomarán aproximadamente 10 años completar, asumiendo que trabajen tiempo completo sin parar. Tercera condición, intervino Aurora, donarán 1000 horas de servicio comunitario cada uno, específicamente cuidando ancianos en asilos de beneficencia. Aprenderán de primera mano lo que significa tratar a los mayores con dignidad y respeto. Jorge levantó la cabeza, con esperanza desesperada en sus ojos. ¿Y si aceptamos todo eso? ¿Realmente no iremos a prisión? Me acerqué a él hasta quedar directamente frente a su silla. Si aceptan estas condiciones y las cumplen fielmente durante los próximos 10 años, los cargos criminales serán suspendidos. Pero, y escuchen esto muy claramente, si alguno de ustedes viola cualquiera de estas condiciones, si se acerca a mí, si trata de contactarme, si incluso piensa en hacerme daño, todas las grabaciones, todas las evidencias y todos los testimonios van directamente a la policía. Y don Antonio, agregó el notario Tadeo, ¿qué pasa con su testamento original? Me enderecé, sintiendo más fuerte y más vivo de lo que me había sentido en años. Mi testamento original queda oficialmente anulado. Estos 3 individuos han perdido cualquier derecho a mi herencia. Cuando muera, de muerte natural, en muchos años, todo mi dinero irá a organizaciones benéficas que protegen a adultos mayores del abuso familiar. El silencio que siguió fue absoluto y definitivo. Mis ex-hijos se miraron entre ellos, probablemente comunicándose telepáticamente sobre cuál era su mejor opción. Pero realmente no tenían elección, y todos lo sabíamos. Eduardo fue el primero en quebrar. Con lágrimas genuinas rodando por sus mejillas, se arrodilló frente a mi silla en una posición que habría sido conmovedora si no hubiera estado tratando de matarme apenas días antes. Papá, por favor, murmuró con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo mayor. Sé que no merecemos perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero por favor, danos una oportunidad de demostrar que podemos cambiar. Por un momento, solo por un momento, mi corazón de padre se ablandó. Aquí estaba el niño que había criado, el pequeño Eduardo que solía correr hacia mis brazos cuando llegaba del trabajo, el adolescente que me había dicho que quería ser como yo cuando creciera. Pero luego recordé sus palabras frías planificando mi muerte, y mi resolución se endureció como acero templado. Eduardo, le dije con una voz que mantenía cuidadosamente neutral, la oportunidad que estoy ofreciendo es más de lo que ustedes me dieron a mí. Durante 6 semanas, ustedes no me dieron ninguna oportunidad. Me condenaron a muerte sin juicio, sin defensa, sin siquiera la cortesía de una explicación. Jorge también se arrodilló, sus sollozos ahora incontrolables. Papá, estábamos desesperados. Las deudas, la presión, no sabíamos qué hacer. Pensamos que si tú ya no estuvieras, podríamos usar el dinero de la casa para arreglar nuestros problemas y seguir adelante con nuestras vidas. Seguir adelante con sus vidas, repetí con incredulidad. Jorge, ustedes no estaban planeando seguir adelante. Estaban planeando eliminar la vida de otra persona para su conveniencia. Hay una diferencia fundamental que aparentemente nunca entendieron. Ángela permaneció sentada, pero su compostura anterior había desaparecido completamente. Sus manos temblaban mientras hablaba. Suegro, yo solo quería ayudar a mi esposo. Cuando Eduardo me contó sobre las deudas, sobre la presión de los prestamistas, pensé que sería más fácil si usted simplemente... Si simplemente que, Ángela, la presioné. Termina esa frase. Quiero escucharte decir exactamente lo que pensaste. Su voz se redujo a un susurro. Pensé que sería más fácil si usted simplemente se fuera. Si muriera pacíficamente, sin sufrimiento, y nosotros pudiéramos usar la herencia para resolver nuestros problemas. El periodista había dejado de escribir y simplemente observaba con fascinación morbosa esta confesión en tiempo real. Los representantes de los acreedores tomaban notas frenéticamente, probablemente para usar esta información en sus propios casos legales. Aurora se acercó con los documentos finales. Muy bien, necesito que cada uno de ustedes firme estos acuerdos legales. Al hacerlo, están aceptando oficialmente las condiciones que don Antonio ha establecido, y están renunciando a cualquier derecho futuro sobre su propiedad o herencia. Eduardo miró los papeles como si fueran su sentencia de muerte. ¿Y si no firmamos? Elías, el investigador privado, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces saldré de esta oficina e iré directamente a la estación de policía con todas las evidencias. En 1 hora,
Ustedes tres estarán arrestados por conspiración para cometer asesinato. En 6 meses, estarán en juicio. En 1 año, estarán cumpliendo sentencias de décadas en prisión. Jorge firmó primero, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. Eduardo lo siguió, cada letra de su nombre pareciendo causarle dolor físico. Ángela fue la última, firmando con una resignación que había reemplazado completamente su arrogancia anterior. Perfecto, dijo Aurora, recogiendo los documentos firmados. Estos acuerdos están ahora legalmente registrados. Cualquier violación resultará en el procesamiento criminal inmediato. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de 71 años pero también una vitalidad que no había experimentado en meses. Ahora, dije dirigiéndome a mis exhijos, quiero que se vayan. Salgan de esta oficina, salgan de mi vida, y comiencen el largo camino hacia convertirse en personas que su madre habría reconocido. Eduardo hizo un último intento desesperado. Papá, ¿hay alguna manera, alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos? La pregunta me golpeó con una fuerza que no esperaba. Durante un momento, vi no a los adultos que habían conspirado para matarme, sino a los niños que había criado, los bebés que había consolado durante noches febriles, los pequeños que habían corrido hacia mí gritando papá, cuando llegaba a casa. Eduardo, dije finalmente, el perdón no es algo que se puede pedir. Es algo que se gana a través de años de acciones consistentes, de cambio genuino, de demostrar que has entendido realmente la magnitud de lo que hiciste. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. En 10 años, si han cumplido fielmente con todas las condiciones, si han ayudado genuinamente a otros ancianos, si han demostrado que han cambiado fundamentalmente quienes son como personas, entonces tal vez podamos hablar. No era una promesa, pero tampoco era una negación absoluta. Era lo más cerca del perdón que podía llegar en ese momento, y por la expresión en sus rostros, entendían que era más de lo que merecían. Jorge se puso de pie tambaleándose, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, quiero que sepas que realmente amaba a mamá. Y que en algún momento, cuando éramos niños, realmente te amé a ti también. Sus palabras me partieron el corazón de una manera que no había anticipado. Lo sé, Jorge, respondí suavemente. Por eso esto duele tanto. Porque recuerdo a los niños que solían amarme, y esos niños habrían estado horrorizados por lo que se convirtieron los adultos. Ángela se acercó vacilante, como si no estuviera segura de si tenía derecho a hablar. Suegro, yo quería decirle que respetaba a Rosa. Ella era una buena mujer, una mujer gentil. Y estoy avergonzada de haber deshonrado su memoria con lo que hice. Era la primera cosa genuinamente humana que le había escuchado decir, y asintió levemente en reconocimiento. Rosa te tenía cariño, Ángela. Pensaba que eras buena para Eduardo. Si ella pudiera verte ahora. No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Uno por uno, mis exhijos salieron de la oficina del notario. Eduardo se detuvo en la puerta, volteándose para mirarme una última vez. Papá, dijo con una voz quebrada, voy a tratar de convertirme en el hombre que tú y mamá pensaron que era cuando era niño. Eso espero, Eduardo, respondí. Eso realmente espero. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé solo con Aurora, el notario, el investigador y el periodista. Por primera vez en 6 semanas, el silencio no se sentía amenazante. Se sentía como paz. ¿Cómo se siente, don Antonio?, preguntó el periodista, claramente preparándose para el final de su artículo. Me senté nuevamente, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Me siento, dije lentamente, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Y como si, por primera vez en meses, pudiera mirar hacia el futuro en lugar de simplemente tratar de sobrevivir el presente. Aurora se acercó y puso una mano gentil en mi hombro. ¿Qué va a hacer ahora, don Antonio? Miré por la ventana hacia la calle, donde podía ver a mis exhijos caminando lentamente hacia su auto, sus cabezas agachadas, sus vidas completamente cambiadas para siempre. Ahora, dije con una sonrisa que era completamente genuina, voy a vivir. 6 meses después de ese viernes transformador en la oficina del notario, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Me mudé de la casa donde había criado a mis hijos, no porque me obligaran, sino porque cada habitación estaba llena de recuerdos que ahora tenían un sabor amargo. Compré una casa más pequeña pero luminosa en el otro lado de la ciudad, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana y un jardín donde pude plantar nuevas rosas en honor a Rosa.
Pero el cambio más significativo no fue físico, fue emocional. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sin miedo. Sin miedo a ser envenenado, sin miedo a ser empujado por las escaleras, sin miedo a que mis propios hijos planearan mi muerte mientras yo dormía. Era una libertad que había olvidado que existía. Aurora se había convertido en más que mi abogada, se había vuelto una amiga genuina. Almorzábamos juntos todos los viernes, y ella me mantenía informado sobre el progreso de mis exhijos. Eduardo había conseguido trabajo en una fábrica, un trabajo honesto que pagaba poco pero que le permitía hacer pagos regulares a sus acreedores. Jorge había dejado completamente la bebida y trabajaba doble turno en un almacén, dedicando cada dólar extra al pago de sus deudas. ¿Y Ángela?, pregunté durante uno de nuestros almuerzos semanales. Aurora sonrió de una manera que había aprendido a reconocer como portadora de buenas noticias. Ángela ha sido sorprendente, don Antonio. Está trabajando en un asilo de ancianos, no solo cumpliendo sus horas de servicio comunitario, sino que solicitó horas extra. La administradora me dice que los residentes la adoran, que tiene una paciencia y gentileza genuinas con ellos. Esta noticia me llenó de una emoción compleja. Parte de mí se alegraba de que pudiera encontrar redención genuine. Otra parte se preguntaba si esa gentileza con otros ancianos era real o simplemente otra actuación. ¿Crees que es genuino el cambio? Creo, dijo Aurora después de considerar cuidadosamente su respuesta, que a veces las personas necesitan tocar fondo completamente antes de poder encontrar su humanidad real. Lo que usted hizo no solo los salvó de la prisión, los forzó a confrontar exactamente quienes se habían convertido. El periodista había publicado su artículo 3 semanas después de los eventos en la oficina del notario. El titular decía: anciano descubre plan de asesinato de sus hijos, usa herencia secreta para venganza poética. La historia se volvió viral, generando miles de comentarios y compartidas. Pero lo que más me impactó fueron las cartas que comencé a recibir. Cientos de cartas de personas mayores que habían experimentado negligencia o abuso por parte de sus familias. Ancianos que se sentían como cargas, que habían sido manipulados financieramente, que habían perdido la esperanza. Cada carta me rompía el corazón, pero también me daba un propósito que no había tenido desde la muerte de Rosa. Con la ayuda de Aurora, establecí una fundación llamada Dignidad Dorada, dedicada a proteger a adultos mayores del abuso familiar y financiero. Usé la mitad de mi herencia para financiarla, creando un fondo que proporcionaría asistencia legal gratuita, investigación privada y refugio temporal para ancianos en situaciones peligrosas. Don Antonio, me dijo Aurora el día que firmamos los papeles de la fundación, su tío Elías estaría muy orgulloso. Esto es exactamente el tipo de justicia que él habría apoyado. La ironía no se me escapaba. El dinero que mis hijos habían codiciado tanto, el dinero por el cual habían estado dispuestos a matarme, ahora se usaba para proteger a otras personas de exactamente el tipo de abuso que ellos habían perpetrado contra mí. 6 meses después del incidente, recibí la primera carta de Eduardo. Mi primera reacción fue no abrirla. Parte del acuerdo era que no debían contactarme. Pero cuando llamé a Aurora, ella me explicó que las cartas escritas pero no enviadas eran parte de su terapia obligatoria, y que la terapeuta había decidido que esta carta particular debía ser entregada. La carta era corta, escrita a mano con una caligrafía que reconocí como la de mi hijo, pero más temblorosa de lo que recordaba. Papá, sé que no tengo derecho a llamarte así después de lo que hice. Sé que esta carta viola probablemente el espíritu de nuestro acuerdo, aunque la doctora dice que legalmente está permitida. No espero respuesta. Solo necesitaba que supieras que cada día trabajo en el asilo. Veo tu cara en cada anciano que cuido. Veo el miedo en sus ojos cuando sus familias no vienen a visitarlos, y entiendo el miedo que tú debiste haber sentido cuando descubriste nuestro plan. No hay palabras para la vergüenza que siento. Mamá me había enseñado a valorar la familia por encima de todo, y yo convertí a la familia en algo monstruoso. Si pudiera cambiar lo que hice, daría cualquier cosa. Pero no puedo. Solo puedo tratar de vivir de una manera que honre la memoria de la persona que tú creías que era cuando era niño. Eduardo. Leí esa carta 5 veces antes de guardarla en mi escritorio. No respondí, porque no estaba listo, pero tampoco la tiré. Era evidencia de que tal vez, solo tal vez, algo del niño que había criado todavía existía dentro del hombre que había conspirado para matarme. Jorge también me escribió, 2 semanas después. Su carta era diferente, más directa. Papá, no voy a pedirte perdón porque no lo merezco. No voy a explicar mis acciones porque no tienen explicación. Solo quiero que sepas que he estado sobrio por 6 meses,
que trabajo 16 horas al día para pagar mis deudas, y que cada noche antes de dormir, le pido a mamá que me perdone por deshonrar todo lo que ella nos enseñó. He conocido a otros hombres en terapia que han abusado de sus padres mayores, y ahora entiendo que somos una epidemia silenciosa. Estoy trabajando con un consejero para entender cómo me convertí en el tipo de persona capaz de envenenar a su propio padre. No espero que me perdones. Solo espero que sepas que el dinero nunca valió lo que perdimos. Jorge. Esa carta me hizo llorar. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas por los niños que había perdido y por la posibilidad, aunque remota, de que tal vez pudieran encontrar el camino de regreso a la humanidad. Ángela nunca me escribió directamente, pero Aurora me informó que había pedido específicamente trabajar con pacientes de Alzheimer en el asilo, los más vulnerables y difíciles de cuidar. Dice que quiere entender realmente lo que significa cuidar a alguien sin esperar nada a cambio, me reportó Aurora. Un año después del incidente, en el aniversario de la muerte de Rosa, hice algo que no había planeado. Fui al cementerio, no solo visitar la tumba de mi esposa, sino también a hablarle sobre todo lo que había pasado. Rosa, le dije a su lápida de mármol, nuestros hijos trataron de matarme. Pero creo que tal vez todavía hay esperanza para ellos. No sé si alguna vez podré perdonarlos completamente, pero veo señales de que tal vez están encontrando el camino de regreso a las personas que tú creías que eran. El viento susurró a través de los árboles del cementerio, y por un momento, pude jurar que sentí la presencia de Rosa, no juzgando sino simplemente acompañándome en mi dolor y mi esperanza. 2 años después, Eduardo solicitó formalmente una reunión. A través de Aurora, pidió permiso para venir a verme, no para pedir perdón sino para mostrarme algo. Después de mucha consideración, acepté. Cuando llegó a mi nueva casa, apenas lo reconocí. Había perdido peso, tenía arrugas nuevas, pero también había algo en sus ojos que no había visto en años, humildad genuina. Traía consigo una carpeta llena de cartas de los residentes del asilo donde trabajaba, testimoniando sobre su cuidado gentil y dedicado. Papá, me dijo sentándose cuidadosamente en el borde de la silla, como si no se sintiera digno de estar cómodo, no vine a pedir perdón. Vine a mostrarte que el niño que criaste todavía existe, en algún lugar profundo. Y quería agradecerte por no matarlo completamente cuando tuviste todas las razones para hacerlo. Hablamos durante 2 horas. No de perdón, no de reconciliación, sino de quienes éramos ahora, de lo que habíamos aprendido, de cómo el dolor puede transformar a las personas en direcciones completamente opuestas. Cuando se fue, no nos abrazamos. No declaramos amor paternal restaurado. Pero por primera vez en años, pude ver a mi hijo en el hombre que se alejaba de mi puerta. Hoy, a los 74 años, me despierto cada mañana en una casa llena de luz, rodeado de cartas de ancianos que han encontrado esperanza a través de mi fundación. Mis ex-hijos siguen cumpliendo sus acuerdos, trabajando honestamente, cuidando a otros ancianos, lentamente construyendo vidas que podrían, algún día, ser dignas de la mujer que los crió. No sé si alguna vez los perdonaré completamente. No sé si alguna vez volveremos a ser una familia. Pero sé esto, la venganza que tomé no fue destructiva, fue reconstructiva. Les di la oportunidad de descubrir quiénes podrían ser si dejaban atrás quienes se habían convertido. Y en el proceso, descubrí que yo también podía ser transformado. No en víctima, no en vengador, sino en algo más poderoso, un sobreviviente que usó su dolor para proteger a otros. Rosa habría estado orgullosa. Y por primera vez desde su muerte, eso es suficiente para mí. Te perdono, a mí mismo.